Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal del estudio 1827. En este video daremos continuidad a las clases de piano, a este curso que estoy ofreciendo totalmente gratis para todos los que quieran aprender a tocar el piano. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta clase número 2. Y bueno, antes que nada, nuevamente recordar que estas clases no sustituyen a un profesor de piano. Lo mejor siempre es tener una guía que te vaya conduciendo de forma personalizada, dependiendo de lo que te haga falta para poder avanzar en el piano. Pero bueno, espero que estas clases, este curso, al menos les ayude a conocer un poco el instrumento y a tener pues una idea clara de qué es lo que tenemos que hacer a la hora de empezar a tocar el instrumento. La clase pasada habíamos visto todas las nociones básicas del instrumento, lo que es un poco conocer el teclado, lo que es conocer cómo funciona el piano, además de los elementos necesarios para poder leer una partitura, lo más básico en cuanto al lenguaje musical. Y bueno, se había quedado pendiente que completaran un primer ejercicio y las otras pequeñas piezas que venían al final del documento que dejé en la descripción del video pasado. Entonces, en esta clase número 2 vamos a continuar utilizando estos elementos que había mencionado la vez pasada y vamos a tratar de enfocarlos de una forma diferente. Para esta segunda clase vamos a utilizar algunas piezas del método tan famoso de John Thompson, que también dejaré pues en la descripción por si quieren irlo checando. No voy a abarcar todo el método porque sería demasiado, pero voy a ir, digamos que explicando algunas piezas que considero que tienen lo necesario para poder avanzar en cuanto a este aprendizaje del piano. Vamos a utilizar la primera pieza, que es digamos que la más sencilla. Anteriormente yo había subido un video que se llama Cómo comenzar a estudiar una pieza. Les recomiendo mucho que lo vean para que pues tengan una idea de cómo llevar el estudio. Aquí voy a mencionar algunas cosas que dije en ese video, pero si quieren verlo más a detalle pueden revisar ese video que subí hace tiempo. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta primera pieza. Y como primer paso, una vez que tenemos una partitura, tenemos que analizarla un poquito. En esta partitura podemos observar que tenemos los elementos que había mencionado la vez pasada. Tenemos las dos claves, tenemos una indicación de compás, que es de 4/4, tenemos una digitación arriba de las notas, y bueno, tenemos pues pocas notas, no tenemos realmente tantas. Son básicamente las 5 notas que hemos estado utilizando. Vamos a tener de Do a Sol y de Sol a Do. Esas 5 notas por ahora. Analizando la partitura podemos observar que tenemos además unas líneas por encima de las notas. Tenemos también unas letras que dicen MM. Tenemos el título de la pieza que dice La Tierra de la Música. Y también tenemos una indicación que nos dice primera frase y segunda frase. Además de todo esto podemos darnos cuenta también de que en esta pieza vamos a tocar ahora sí con manos juntas. Vamos a tener que coordinar ambas manos al mismo tiempo. En la clase pasada había dejado unos ejercicios que era con manos separadas, simplemente para que se vayan acostumbrando al lenguaje pianístico, a cómo acomodar los dedos, etc. Pero en esta pieza vamos a empezar a coordinar ahora sí ambas manos al mismo tiempo. Una vez que hacemos este análisis de qué elementos tenemos en la partitura, en la pieza que vamos a tratar de tocar, voy a explicar ahora cómo funciona un poco el discurso musical. Toda la música académica, la música que no tiene letra, la música instrumental, como esta música que vamos a tocar en el piano, toda esta música la podemos entender como un discurso. A lo que me refiero es que toda la música va a tener elementos que nos indiquen cómo expresar de mejor forma lo que está en la partitura. Si nosotros tocamos la música solamente pensando en las notas que están en la partitura, pues simplemente vamos a tocar como robots. Esto debido pues a que no estamos expresando nada, estamos tocando de una forma plana, así es como nosotros los músicos le decimos, como tocar todo en línea horizontal sin modificar nada. La vez pasada yo empecé a hablar de algo que es la dirección musical, que es subir y bajar el volumen dependiendo de si las notas suben o bajan. Bueno, además de esta cuestión de subir y bajar el volumen, hay algunos elementos que nos indican que debe haber un discurso musical. Esto es comparable, por ejemplo, con la literatura. Cuando nosotros leemos un texto, vemos que en los textos hay, bueno, el inicio de alguna frase con letras mayúsculas, luego tenemos una coma, por ejemplo, tenemos acentos, tenemos punto y seguido y punto y aparte. Todos estos son signos de puntuación, signos que nos ayudan a expresar mejor un discurso, a decir de tal forma alguna frase.
En la música pasa exactamente lo mismo. Tenemos varias indicaciones que nos ayudan a determinar dónde empieza y dónde acaba una frase musical, o cuándo acentuar, cuándo no, de qué manera tocar, etc. Entonces, en esta primera pieza, pues, como bien dice ahí, vamos a tener dos frases. Estas dos frases van a estar indicadas por algo que se conoce como ligadura. Hay diferentes tipos de ligaduras, pero esta ligadura que aparece ahí en la partitura al principio, bueno, es el primer tipo de ligadura que vamos a ver. Y este tipo de ligadura nos indica una frase musical, una oración musical. La primera frase de este discurso que estamos tratando de expresar, pues va a comenzar donde inicia la ligadura y va a terminar donde termina obviamente la ligadura. Nosotros al tocar una obra tenemos que tratar que se entienda el discurso musical, que se entienda que algo inició, que algo lleva cierto movimiento y que algo finalizó. Para esto vamos a seguir lo de la dirección musical que hablaba en el otro video. Y bueno, pues resumiendo esta parte, las ligaduras son el primer elemento del lenguaje musical que vamos a tener en la partitura, que visualmente nos va a ayudar a separar frases musicales, a ubicar lo que son las frases musicales, que son como oraciones, pero que nosotros damos al público a través del sonido. Y ahora voy a introducir un concepto que a mí me gusta mucho manejar, que es el concepto de tipos de ataque. Para esto voy a hablar un poquito de lo que es la técnica pianística. Generalmente cuando uno comienza a tocar el piano, bueno, tiene esta idea de tienes que aprender bien la técnica para poder tocar bien el piano. La técnica es el medio que vamos a utilizar para lograr cierta sonoridad. Es decir, el cómo vamos a mover los dedos, cómo vamos a bajar las manos sobre las teclas para lograr cierto sonido. En el piano podemos tener varios tipos de sonoridad. Y todos estos los vamos a poder realizar a través del cómo bajamos los dedos, del cómo bajamos las manos, o sea, de los tipos de ataque, del cómo atacamos las teclas del piano con nuestras manos y nuestros dedos. En este caso, en esta pieza, vamos a tener un primer tipo de ataque que es indicado por la ligadura, que se llama legato. El legato lo que nos pide es que toquemos con un sonido continuo y ligado, sin separar las notas, sin que se corte el sonido, es decir, algo como esto. Aquí, por ejemplo, el sonido fue continuo, nunca se cortó, nunca lo partí a la mitad, nunca hubo espacio para el silencio. Sería diferente si yo hiciera esto. A pesar de que estoy tocando las mismas notas más o menos a la misma velocidad, el sonido no es continuo, sino que se va cortando en cada tecla que yo toqué. Mientras nosotros en la partitura no tengamos nada que nos indique algo más, otro tipo de ataque, todo lo que toquemos va a ser legato. Esto sobre todo es al inicio. Más adelante, dependiendo del estilo, quizás no sea así, pero ahorita de inicio, si no tenemos ninguna indicación más que ligaduras de frase, como estas que tenemos aquí, pues simplemente todo tenemos que tocarlo de forma legato. En los ejercicios de la clase pasada, por ejemplo, yo no especifiqué esto porque todavía no era tiempo, pero ahora que están viendo esto, podrían volver a intentar tocarlos pensando en tocar de forma legato. Para lograr este tipo de toque, bueno, tenemos que tener la posición que yo había mencionado y no soltar la primera tecla que toquemos hasta que toquemos la segunda. De tal forma que el sonido sea continuo. Entonces, para esta primera pieza, tenemos que pensar en las frases musicales, tenemos que ver la música como un discurso, como una especie de historia que tenemos que contar y la cual lleva ciertas señales, ciertos signos de puntuación que nos van a indicar dónde están las frases, dónde acentuar, etc. En esta primera pieza realmente no tenemos casi ningún signo, simplemente nos está indicando cuáles son las frases. Más adelante, conforme avancemos, van a ir apareciendo más y más indicaciones que nos van a dar idea de cómo debe de sonar la pieza. Todas estas indicaciones pues las pone el compositor en la partitura, pero bueno, más adelante explicaré a detalle cada uno de estos elementos del lenguaje musical que nos van a ir apareciendo en las partituras. Además de esto, tenemos que fijarnos, como mencioné, en el tipo de ataque legato, que sea un sonido continuo, un sonido que no sea cortado, y hay que tener cuidado también de que no vayamos dejando dedos pegados, como algo así, porque se genera, digamos que, un sonido embarrado.
Hay que ir soltando cada tecla mientras avanzamos. Insisto, esto lo pueden practicar en las primeras piezas que dejé. Y bueno, como último concepto que voy a introducir en esta clase, quiero hablar de algo que yo llamo planos sonoros. En la música popular actual, casi toda la música es música homofónica, música en la que tenemos una melodía, que es la que lleva el cantante, el famoso artista que todo el mundo conoce, y aparte tenemos un acompañamiento conformado por los demás instrumentos que están detrás, ya sea una batería, una guitarra, un bajo, lo que sea. En el caso de la música académica, por ejemplo, hay conciertos para piano y orquesta, hay sonatas para violín y piano, en las cuales va a haber un instrumento solista momentáneamente que va a ser acompañado por otros instrumentos, por el piano o por una orquesta o algo similar. En este tipo de música tenemos entonces una melodía y un acompañamiento, y bueno, tenemos que darnos cuenta que en esta música siempre se destaca la melodía por encima del acompañamiento. Si escuchamos a una banda de cualquier género, siempre el cantante va a tener más presencia que los demás instrumentos, y bueno, esto se debe a que pues la voz principal es la melodía y es la que tiene que tener, digamos que la mayor importancia. Los demás instrumentos son un simple acompañamiento. Nosotros en el piano, por ejemplo, vamos a tener en una de las dos manos la melodía y en la mano contraria vamos a tener el acompañamiento. Generalmente, por cómo está estructurada la música a través de la historia, pues la melodía se suele encontrar en la mano derecha y el acompañamiento en la mano izquierda. Esto no siempre es así, solamente es algo que tienen que saber más o menos de inicio. A veces la melodía se va a pasar a la mano izquierda, a veces se va a intercalar entre ambas manos. La idea es que sepan reconocer una melodía y que pues destaquen más la melodía que el acompañamiento. Y aquí es donde entra esta cuestión de los planos sonoros que quería mencionar. Cuando yo hablo de planos sonoros me refiero precisamente a dos niveles de sonoridad diferentes, dos planos, un plano que está más arriba y otro que está más abajo. Obviamente el plano que está más arriba pues va a ser el que tenga la melodía, y el plano que esté más abajo va a ser el que tenga el acompañamiento. Para esto voy a poner un ejemplo bastante burdo, un ejemplo que todo el mundo conoce, que son las mañanitas. En las mañanitas vamos a tener el tema tan popular que es la melodía, que sonaría así. Ese es el tema pues de las mañanitas, pero que si lo toco solamente con una mano va a sonar un poquito vacío, como que le falta algo, y lo que le falta pues es el acompañamiento. Que podría ser algo así, ¿no? Si yo las toco juntas, entonces ya tendríamos melodía con acompañamiento. Ahí está, sonaría así. Ahora, la cuestión aquí es que yo estoy tocando de tal forma que la melodía se escuche más fuerte que el acompañamiento. Si yo tocara todo al mismo volumen, se escucharía un poquito plano, se escucharía un poquito embarrado, un poco mal. No es igual a que si yo toco la melodía nuevamente con más presencia que el acompañamiento. Tiene, digamos que, una mejor sonoridad. Entonces, para esto necesito pensar de tal forma que existan planos sonoros. Un plano donde la melodía esté arriba y el acompañamiento esté abajo. Esto solo funciona, insisto, en la música homofónica. Y bueno, en esta primera pieza también es necesario empezar a trabajar esta cuestión. Al principio va a ser bastante complicado porque pues es controlar muchas cosas, pero tenemos que tratar de pensar en todo esto. En la dirección que llevan las notas, en las ligaduras, es decir, pensarlo como una frase, como una oración musical. Tenemos que pensar también en el ataque legato, que el sonido sea continuo y no cortado. Y tenemos que pensar en esto de los planos sonoros. Para esto de los planos sonoros, yo les recomiendo que hagan un ejercicio en el que dejen caer sus manos y que una de las dos teclas, puede ser Do y Do, que una de las dos dedos toque con más peso que el otro, algo así. Ahí, por ejemplo, yo estoy tratando de que la mano derecha suene con más peso que la izquierda. Si lo invierto, sonaría de esta forma.
Ahí nuevamente toqué las dos teclas, pero puse más peso en la mano izquierda, en el registro grave. Y esto lo podemos hacer con cada dedo de nuestra mano. El 1 con el 5 de la izquierda, el 2 con el 4 de la izquierda, etc. Ahí estoy destacando más la derecha que la izquierda, por ejemplo, y ahora voy a destacar más la izquierda. Ahora con los dedos 3, destaqué más la derecha, ahora voy a destacar más la izquierda, etcétera. Lo podemos probar con cada dedo de nuestra mano. Y bueno, una vez que expliqué todos estos conceptos, pues vamos a abordar un poquito de la pieza. Como mencioné al principio, tenemos dos frases, tenemos una indicación de compás de 4/4, lo que nos indica que va a haber 4 negras en cada compás o su equivalente. En este caso tenemos 2 blancas en cada compás para la mano derecha y una redonda en cada compás para la mano izquierda, o sea, 4 negras. Y entonces, pues primero hay que reconocer las notas que tenemos en la mano derecha, algo similar a lo que hicimos en la clase pasada. Vamos viendo que tenemos mi, fa, sol, do, re, fa y mi en la mano derecha en la primera frase. Es muy importante que trabajen por frases. No vayan a cometer el error de tratar de abordar toda la pieza de golpe, sino siempre trabajando por secciones, en este caso por frases musicales. Inclusive pueden trabajar por compases si alguna parte de la frase se les dificulta. En la mano izquierda vamos a tener las notas do, mi, sol y do. Es importante que también vean la digitación que tiene cada mano por separado. Además de esto, podrían también marcar el ritmo como lo mencioné en el video pasado para que vayan viendo pues cómo funciona esta pieza. Una vez que ya identificamos ritmo y notas, cuáles son las notas, podemos empezar a abordar la pieza en el piano y de la misma forma. Pueden contar o pueden decir el nombre de las notas. En este caso, primero vamos a contar y luego decir el nombre de las notas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eso sería lo que está diciendo la mano derecha, que es la que lleva la melodía principal. Ahora vamos a decir el nombre de las notas mientras tocamos. Mi, fa, sol, do, re, fa, mi. Si se fijan, yo voy como alargando el nombre de la nota para acentuar cada tiempo de la cuenta. En la mano izquierda es muy sencilla porque tenemos puras redondas, pero de todas maneras hay que hacerlo. Contamos primero 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Identificamos, como dije, nuevamente el ritmo y ahora vamos a pasar a decir el nombre de las notas mientras tocamos, tratando de respetar esta misma rítmica. Do, mi, sol y do. Ahí está. Es muy importante siempre conocer a fondo lo que está haciendo cada mano por separado para tener más claro lo que vamos a tocar una vez que tratemos de unir ambas manos. Ahora, para ayudarnos a coordinar y que el cerebro entienda más o menos qué es lo que tenemos que hacer, vamos a tratar de ayudarle con un ejercicio de coordinación. El ejercicio consta en que vamos a tocar nuevamente las notas de alguna de las dos manos mientras vamos diciendo las notas de la mano contraria. Sería más o menos de esta forma. Do, mi, sol, do. En este primer ejemplo toqué la mano derecha mientras dije las notas de la mano izquierda. Y podemos invertir. Ahora voy a tocar la mano izquierda y voy a decir las notas de la mano derecha. Mi, fa, sol, do, re, fa, mi. Por ejemplo, ¿no? Es una forma de ir practicando. Si se dan cuenta, durante todo este tiempo he estado tocando estas notas en legato. No he tocado de forma que se escuche el sonido cortado, sino que es un sonido continuo. Mientras van practicando, tienen que tratar de realizar este tipo de ataque, el ataque legato.
Una vez que ya conocieron cómo es la rítmica de ambas manos y que practicaron este ejercicio de coordinación, es momento de intentar tocar ambas manos al mismo tiempo. Nuevamente sería bueno que se enfoquen en alguna de las dos manos, y para esto pues vamos a decir el nombre de las notas de alguna de las dos manos mientras vamos tocando ambas manos. De esta forma: mi, fa, sol, do, re, fa, mi. Listo. Ahora invertimos. En este primer ejemplo dije las notas de la mano derecha mientras tocaba ambas manos, y ahora voy a decir las notas de la mano izquierda mientras tocamos ambas manos. Do, mi, sol, do. Esto que acabo yo de hacer y todos estos ejemplos que estoy dando son, digamos, que el resultado al que deben de llegar. No les va a salir así a la primera, tienen que practicar bastante. Pero bueno, mientras más lo hagan, más se van a ir acostumbrando, y a la larga es algo que ya no van a tener que hacer tan detalladamente, sino que va a ir saliendo poco a poco. Recuerden que estos son ejercicios de coordinación para que su cerebro pues vaya entendiendo de mejor forma lo que están tocando y que no tengan lagunas de memoria, que no tengan errores, etc. Insisto, conforme más lo hagan, pues mejor va a salir. Una vez que ya lograron tocar la primera frase así como yo lo hice ahorita, sin ningún error, diciendo el nombre de las notas de una mano y luego de la contraria, entonces podemos tocar sin decir absolutamente nada, tratando de llevar la cuenta internamente y pensando ahora sí en la dirección del sonido y en cómo debe de ir conducida la frase. Todas las frases musicales, que vuelvo a repetir, aquí están indicadas por la ligadura, tienen que terminar de una forma suave. Esto porque, como dije, es como un discurso musical, y por ejemplo cuando nosotros hablamos no terminamos diciendo algo fuerte, así, no acentuamos la última palabra, sino que al contrario, estamos hablando y lo último que decimos es algo quedito, es algo siempre como con un cierre. ¿Ok? Esto, bueno, sobre todo es en la cultura latina, en nuestro lenguaje hispanohablante, pero que es aplicable de forma general en la música. Entonces tenemos que tocar de tal forma que vayamos conduciendo la frase y aplicando también, de ser posible, lo que mencioné de los planos sonoros. Para que se den una idea de cómo es esto de los planos sonoros y trabajarlo en esta pieza, simplemente tienen que pensar en el peso que tiene cada una de sus manos, cada uno de sus brazos, y dejarlo caer y tratar de controlar de tal forma que una de las dos manos tenga más peso, lo cual va a generar una mayor sonoridad. Como esto, por ejemplo, ahí le estoy dando más peso a la mano derecha. Si yo le diera más peso a la izquierda, sonaría así. Es diferente, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que tienen que tratar de trabajar esta cuestión de los planos sonoros, tratando de controlar el peso que tiene cada una de sus manos, de tal forma que la sonoridad sea más amplia o en la mano derecha o en la mano izquierda. Para esta pieza, como la melodía la lleva la mano derecha, pues obviamente vamos a tener que darle más peso a las notas de la mano derecha. En esta pieza lo podemos hacer, por ejemplo, en las primeras notas de cada compás. El mi tiene que sonar más fuerte que el do. El sol del siguiente compás que tocamos con la mano derecha tiene que sonar más fuerte que el mi de la mano izquierda. El re que tocamos con la derecha en el siguiente compás tiene que sonar más fuerte que el sol de la mano izquierda. Y las últimas notas, a pesar de que reducimos el volumen porque cerramos la frase, tiene que sonar más fuerte la nota de la mano derecha que de la izquierda. La melodía la podemos identificar simplemente viendo cuál de las dos manos tiene mayor movimiento melódico, es decir, cuál de las dos manos tiene más dirección en notas ascendentes o descendentes, que varíen. Si una de las dos manos tiene mucho movimiento, pero las notas se repiten una y otra vez, entonces no es la melodía, sino que es un acompañamiento con muchas notas. Pero bueno, esta es la forma de identificar la melodía. Que tengas mucho movimiento melódico, ascendente o descendente, que vaya variando. Podemos practicar la conducción de la frase con manos separadas. La mano derecha sonaría así. Si se dieron cuenta, yo voy subiendo el volumen conforme la dirección de las notas avanza. Si las notas van en ascenso, subo el volumen. Si descienden, lo voy descendiendo.
Esto a lo mejor parece un poco burdo y aburrido al principio, pero es importantísimo porque es lo que va a definir nuestro avance musical y que conforme nosotros vayamos aprendiendo, toquemos con más expresividad y que no sonemos planos o que sonemos a un robot. Este es uno de los principales motivos por los que mencioné yo al principio que este curso está enfocado en el piano o en un piano electrónico, porque en un teclado ni siquiera tenemos la posibilidad de regular el volumen si tocamos más fuerte o más quedito. Entonces, bueno, recordar que todo esto que estoy mencionando es aplicable en un piano acústico o en un piano electrónico. Ahora conducimos la melodía de la mano izquierda, que realmente es algo muy sencillo, pero que también tiene una dirección. Sería de esta forma. Ahí, por ejemplo, exageré un poquito y subí que se escuchara, que se notara que acentué la nota más aguda, que es el sol, la nota más alta, para que vean cómo va una dirección y después la frase culmina de forma muy suave. Esta frase completa, ya con dirección y con todo lo que mencioné hoy, se escucharía de la siguiente forma. Si se dan cuenta, siempre las frases las estoy terminando con un toque suave, con un sonido suave, que no sea fuerte ni nada por el estilo. Si tocáramos todo plano, sin ocupar los planos sonoros, que ambas manos estén al mismo nivel, se escucharía de esta forma y ni siquiera voy a tocar el cierre de frase quedito, sino que lo voy a tocar todo plano. A lo mejor de inicio van a decir, pues es que se escucha igual, pero la diferencia está ahí, es una diferencia sutil que, bueno, también es para que vayan educando su oído y poco a poco van a ir dándose cuenta de cuál es, digamos que una mejor ejecución. Si escuchan a grandes pianistas, por ejemplo, o si escuchan a pianistas en general o a cualquier música en general, tienen que darse cuenta de que juegan mucho con esta cuestión de los contrastes en el sonido, de subir y bajar la dirección del sonido, y eso es, bueno, importantísimo, insisto. Ahí es donde realmente vamos a notar si un pianista es bueno o no, si un músico en general es bueno o no. Una vez que culminaron con esta primera frase, bueno, podemos pasar a la siguiente frase y trabajarla exactamente de la misma forma, pensando en las cuestiones de planos sonoros, que una mano suene con más peso que la otra, la cuestión de la dirección del sonido y pensar en la frase musical, cómo dirigir la frase musical y además pensar en el tipo de ataque legato, que todo sea un sonido continuo sin cortarlo. Vuelvo a repetir, son muchas cuestiones en las que tenemos que pensar, pero conforme más lo hagamos, poco a poco va a ir saliendo mejor. Y bueno, una vez que tengan ambas frases por separado, entonces podemos pasar a tocar toda la pieza completa. Esta primera pieza va a sonar de esta forma. Nuevamente repito, hay que ir conduciendo la frase, hay que darle una dirección, que se escuche cómo suben las notas de volumen y cómo bajan, conduciéndolas hacia el final de la frase. Para esta semana podrían tratar de aplicar todo esto que mencioné yo en esta primera pieza. Les va a costar un poquito empezar a coordinar, pero bueno, si siguen todos los pasos del video que recomendé de cómo comenzar a estudiar una pieza y si siguen lo que mencioné hoy, pues con el tiempo lo van a lograr. No creo que se vayan a tardar más de una semana, la verdad. Inclusive si logran tocar esta pieza rápidamente con todos los elementos que yo mencioné, pueden abordar la pieza número 2 de este método Thompson. Esta pieza es similar, es una pieza en la que se trabajan cuestiones muy parecidas. Si quieren escuchar cómo suena, pueden ver también el video que grabé de todas las piezas del método Thompson para que se den una idea. Pero bueno, esto sería lo que pueden practicar durante la semana. La pieza número 1, y si logran terminarla con todo lo que mencioné hoy, también podrían abarcar lo que es la pieza número 2. Obviamente repasando con todas estas cuestiones que mencioné en este video. Y bueno, pues con esto concluimos la clase de hoy. Próximamente seguiré hablando de elementos del lenguaje musical y voy a profundizar un poco más en la técnica pianística, en esto que dije hoy, que es pues esta serie de recursos
que utilizamos para saber cómo bajar los dedos para lograr cierta sonoridad. Y bueno, pues espero que esta clase les ayude mucho. Si saben de alguien que quiera aprender a tocar el piano, no olviden en compartir este video. Muchas gracias si llegaron hasta el final de este video y gracias a todos los que apoyan constantemente el contenido. Y bueno, pues lo que digo siempre, nos veremos para un próximo video y una siguiente clase aquí en el canal del Estudio 1827. Hasta la próxima.